es el ingeniero Luis Eduardo Carrizo García, de nacionalidad venezolana. Su formación académica: es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas de Maracaibo, Venezuela, y maestrante en seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones por la Universidad Oberta de Cataluña en Barcelona, España. El tema que nos va a presentar en esta tarde es el valor de nuestra información digital desde la legislación latinoamericana. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este taller que gustosamente estoy en compartir información con ustedes. Como pueden observar, mi título o el título del problema o el planteamiento del problema es el valor de nuestra información digital. Voy a hacer una pregunta a término general. ¿Quiénes, o una pregunta de forma negativa, quiénes o alguna persona del público presente no utiliza redes sociales? ¿Alguna persona presente no utiliza una red social? ¿No utiliza redes sociales? Todos utilizamos redes sociales, ¿verdad? Sabemos que WhatsApp entra como término de red social también. Todas, Facebook, Twitter, todas ellas son redes sociales. Más o menos, por ese término va lo que es mi problemática. Yo sé que el tema es un poco ambiguo, quiero que a medida que voy avanzando en las diapositivas podamos aclarar mucho de estas situaciones. Como introducción, esta problemática que estoy presentando viene desde mi masterado en la Universidad de España. Ese masterado, que tiene que ver con la seguridad computacional o seguridad de las TICs, va reflejado o tiene dentro de su plan de estudio una asignatura que se llama legislación. Yo soy ingeniero, no soy abogado. Quizás hay abogados con más experticia en la materia que puedan aclarar muchos términos que tienen que ver con legislación. Pero sin embargo, yo cursando esta asignatura me di cuenta de muchas cosas que tienen que ver con la seguridad. Cosas que pasan en el día a día, pasan a diario y nosotros no nos damos cuenta. O cosas que nosotros aceptamos como tal y lo hacemos así porque a veces no nos interesa. Para comenzar con algunas definiciones, tengo, según la Real Academia Española, dos conceptos o dos definiciones. Uno de ellos es información. Según la Real Academia Española, dice conocimientos comunicados o adquiridos mediante la información digital, que se realiza o se transmite por medios digitales. Correcto. Estas dos definiciones están dentro de mi tema, por ende tienen que ver mucho con lo que es la problemática. Estas dos definiciones engloban un solo término o un solo concepto en general, que es información digital. Entendemos por información digital a toda aquella información que es transmitida o almacenada empleando unos y ceros, lenguaje de máquina, lenguaje de computadora. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el poder del mercado? ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy comentando con el poder del mercado? Pues sí tiene que ver, porque nosotros cuando utilizamos redes sociales diariamente, ¿verdad? Por lo general una media de cada usuario en una red social es como mínimo 2 horas diarias. 2 horas diarias nosotros utilizamos las redes sociales. En este caso, las redes sociales, a nosotros compartir información, a nosotros almacenar, como le dice el concepto, información, a nosotros descargar información, ya eso se convierte en un mercado que tiene mucho poder. Esta información que nosotros compartimos, esta información a la que nosotros damos accesos a otras personas o a estos entes, es procesada. Esta información es procesada por todos esos entes. Esos entes se aprovechan
se aprovechan de nuestra información, de toda la información que nosotros generamos diariamente en nuestras redes sociales, para hacer perfil de cada usuario. ¿Cómo esas personas o cómo esas empresas hacen perfil de cada usuario? Esas empresas nos perfilan y nos colocan en renglones de marketing. Según las tendencias o los gustos de cada usuario, ellos nos dan sugerencias en cuanto a publicidad, sugerencias en cuanto a información relevante que nos compete por lo que ellos ya han estudiado hacia nosotros, y por eso es sumamente importante. Lo que no sabemos nosotros los usuarios, que nosotros tenemos reglas, leyes que nos avalan con respecto a eso. Recuerden que nuestra información, la información que nosotros generamos, es información personal. Nosotros no queremos nosotros que nuestra información sea procesada. Nosotros no queremos, sin el consentimiento de nosotros, no queremos que esa información sea procesada. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos a veces publicaciones personales, nuestros círculos amigos, pero sin embargo, si ustedes van a los términos y condiciones, que es muy importante observar o leer detalladamente, vemos que muchos usuarios no lo hacemos. No hacemos esa lectura de términos y condiciones. Algunos de ustedes se ha parado detenidamente a ver qué términos y condiciones tiene una red social en específico. ¿Alguien ha leído todos los términos y condiciones que tiene alguna red social? Si por favor alguien lo ha hecho, levante la mano. Nadie lo hemos hecho, ¿verdad? Ahí también me incluyo. ¿Por qué me incluyo? Porque esto yo lo sabía, pero yo lo obviaba. No fue hasta que estuve en la maestría, en este caso, y me pude dar cuenta de muchas cosas. Por ende, ya que tenemos la definición de lo que es la información, quiero compartir con ustedes algo que dijo Tim Cook. Para los que no saben, Tim Cook es el CEO de Apple, de todos los productos Apple, el iPad, los iPhone. Él dijo en el 2015, algunas compañías de Internet, entre paréntesis, han construido sus negocios animando a los usuarios a ser complacientes con el uso de su información personal. Están masticando todo lo que pueden saber sobre ti y tratando de monetizarlo. La privacidad no es algo que tengas que intercambiar por algo que se supone es gratuito. No es algo que nosotros debamos, sin ningún consentimiento, pasar a las otras personas para que ellos nos perfilen, para que ellos moneticen o ganen dinero a expensa de los usuarios. En este caso, yo me hago tres preguntas que son sumamente importantes, y me imagino que hasta este nivel que voy, en lo que tiene que ver con mi intervención, ustedes también se lo harán. Una de ellas es, ¿qué valor tiene nuestra información? A veces nosotros pensamos que yo por publicar una foto, una frase o cualquier información en mis redes sociales, ya yo como individuo, estoy ganando dinero. Estoy ganando algo a cambio. Pues no. En este sentido, las personas o los entes que ganan algo son las empresas que nos perfilan con esa información. Ellos son los que ganan o monetizan esa información. Ellos son los que en realidad se llevan el dinero. Ellos, en este caso, el valor que nosotros obtenemos de ellos es que ellos nos hacen una especie de trueque, que es igual un valor que ellos hacen. Ellos dicen, yo te doy esto y tú me das tu información. Esto lo vamos a ver en un ejemplo que tengo más adelante, que es un ejemplo de aquí de Ecuador, donde yo detenidamente me puse a leer los términos y condiciones y salieron muchas cosas a flote. Tengo otra pregunta. ¿Cómo procesan nuestra información estos entes o las personas que tienen almacenada nuestra información? ¿Cómo ellas lo procesan? Ellos lo procesan por grandes unidades de almacenamiento de datos, lo que comúnmente llamamos en el siglo XXI, lo que es la Big Data. La Big Data se encarga de recopilar grandes cantidades de información. Recuerden que la
redes sociales, en este caso, recopilan millones, billones, cantidades de información de los usuarios, ¿verdad? No solamente están recopilando la información de Luis Carrizo, están recopilando la información de cada uno de ustedes. Esa información es almacenada gracias a la Big Data y luego hay un proceso de minería de datos, donde las personas, en este caso los entes que almacenan esa información, van viendo, van escruñendo todo lo que tiene que ver con la información que tenemos guardada o almacenada en esos servidores. Y por último, la tercera pregunta diría, ¿para qué les sirve nuestra información? ¿Para qué les sirve a ellos nuestra información? Como lo comentaba anteriormente, en este caso el primer ponente, él hablaba sobre los supermercados. Es un tema que yo también traigo a flote aquí en mi intervención. Él decía que en los supermercados tienen que regirse por lo que tiene que ver la superintendencia, ¿verdad? Tienen que regir los supermercados. Bueno, un ejemplo de ello, un ejemplo de qué hacen las empresas con nuestra información, son los supermercados. ¿Por qué? Ustedes se preguntan por qué los supermercados o qué tienen que ver los supermercados en esto. No sé si se dan cuenta que la mayoría de los supermercados aquí en el Ecuador utilizan una tarjeta de afiliación. ¿Sí se han dado cuenta, verdad? Esa tarjeta de afiliación la utilizan los supermercados para saber la información que consume el usuario. Es para eso. Para saber qué consume, para saber qué compra, cuánto tiempo lo compra, y así hacen un perfil de cada usuario que compra en ese supermercado. Ellos hacen un perfil de nosotros. Cada vez que nosotros pasamos la tarjeta, pagamos la cuenta, ellos van haciendo un perfil y con eso ellos van analizando esa información y por ende va a percutir en lo que tiene que ver sus ganancias o ingresos, porque están estudiando todo lo que tiene que ver con el marco de consumo. Yo les decía que les traía una evidencia de cómo le damos acceso, en este caso, a la información, a ella. Estos son capturas. Yo tomé 2 capturas de pantalla con mi teléfono de términos y condiciones. ¿De qué va estos términos y condiciones? Bueno, le explico más o menos lo que era la situación o el ejemplo. Hay una compañía aquí en el Ecuador, una compañía de telecomunicaciones, que estaba promocionando gratuitamente, dice la publicidad, gratuitamente está promocionando cierta cantidad de gigas de navegación al mes. Cierta cantidad de gigas de navegación al mes. Ellos dicen, nosotros como compañía te obsequiamos, por ser usuario de nosotros, te obsequiamos cierta cantidad de gigas completamente gratis. Y yo enseguida se me prendió el foco o la alarma. Le dije, pero ¿cómo es esto que te regalen gigas? Algo como que asombroso, ¿verdad? Que te regalen gigas sin hacer nada, gratuitamente. No pasa a menudo. Entonces yo me detení, vi una cosa que decía términos y condiciones y la leí minuciosamente. Si pueden observar, la primera parte o la primera columna del lado izquierdo dice, los participantes autorizados, en este caso yo taché lo que dice la compañía, a la compañía tal, autorizan la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las filmaciones, fotografías y o voz del participante en particular. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos nos dan a nosotros navegación, pero utilizan nuestra información. Y nosotros, si pueden observar ahí donde está tachado o donde tiene el subrayado en rojo, dice, sin que esto genere a compensación alguna para ellos. O sea, nosotros no tenemos ninguna compensación. Sin embargo, nosotros le vamos a dar toda la información que pase por nuestro teléfono. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué lo hacen ellos? Porque de esto ellos obtienen dinero. Y ya, claro, ellos a nosotros nos están pagando, nos están dando algo a cambio, que son los gigas de navegación. De esa forma, están valorando nuestra información. Gracias a todo esto que he comentado anteriormente, hay un marco legal, hay una legalización. La legalización se llama
Protección de datos. Muchos países en Latinoamérica hablan de lo que tiene que ver la protección de datos. Esa protección de la información que nosotros compartimos. Esa información de la cual analizan. Esa información tiene una protección. Tiene leyes. En este caso, las leyes, por lo general, genéricamente, se ven presentes en la Constitución. Yo analicé ciertas leyes de algunos países en Latinoamérica, no todos porque es algo extenso, pero sí me hice hincapié en algunos de ellos, o los que yo entendía que son los más importantes. Dentro de ellos tenemos Colombia. Colombia nos dice, el derecho a la intimidad y a la protección de los datos goza de reconocimiento constitucional, quiere decir que está presente en la Constitución. Concretamente, se haya previsto en el artículo 15 de la Constitución. El artículo 15 dice, todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos, que es lo que le comentaba anteriormente, y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de los datos, se respetan las libertades y demás garantías consagradas en la Constitución. Aquí lo refleja. Refleja, en este sentido, refleja la protección que tiene para el usuario, para el individuo. Deben respetar, en este caso, la información que yo he proporcionado. También tenemos asimismo, o merece destacar, hay dos leyes en particular. De una, parte de la ley 1266, que contiene disposiciones generales de la habeas data. El habeas data no es más que el derecho que tiene cada individuo a acceder a esos datos, a esa información que es almacenada. A eso se refiere habeas data. Y el manejo de datos personales, el 31 de diciembre del 2008. También tengo la ley 1273 del 2019, que modifica el Código Penal y crea un nuevo bien jurídico tuteado, denominado la protección de información de datos, y se prevén integralmente los sistemas que utilizan tecnología de la información y comunicaciones, entre otras disposiciones. Esto solamente es en Colombia. Luego, tenemos Costa Rica. Tenemos derecho a la intimidad, igualmente a la habeas de data, a la utilización de esa información, previsto en el artículo 23 y 24. Tenemos otros países de Latinoamérica, como El Salvador. Tenemos derecho a la intimidad, que se haya recogido también en la Constitución de la República de El Salvador de 1983 de manera genérica. El artículo dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo y a la propiedad y a la posesión. Dice además que existe un anteproyecto de ley que regula el tratamiento, lo que comentaba anteriormente, regula el tratamiento de la información que nosotros generamos y la protección de la información y datos de las personas naturales y jurídicas. Ahora hablamos de México. En México, el derecho a la intimidad y de los datos de las personas aparece reconocido en el artículo 6 y en el artículo 16 de la Constitución Política, publicada el 5 de febrero de 1917. El artículo 6 dice, la información sobre la vida privada y los datos personales en los que archivos gubernamentales serán protegidos conforme a las leyes secundarias. El artículo 16 dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamientos escritos de autoridad competente que funden y motiven la causa legal del procedimiento. También tenemos Panamá. El derecho a la intimidad se ve previsto en el artículo 29 de la Constitución. Y también tenemos, en este caso, el derecho al acceso a la información de la habeas data, en los artículos 42 y 43. Tenemos Perú. El derecho a la intimidad se ve expresado en el artículo 2 de la reforma de octubre de 2005. El artículo 2, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera
y recibirla de cualquier entidad pública. En un plazo legal, lo estipula. En el caso de Venezuela, tenemos también reflejado esta protección de datos que nosotros generamos en la Constitución. En la Constitución vemos en el artículo 28, en el artículo 281, como lo dice, artículo 28, toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí mismo o sobre sus bienes contengan en registros privados o públicos. También tenemos el artículo 281, son atribuciones del defensor del pueblo o defensora del pueblo, que interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data y las acciones o recursos necesarios para ejercer las atribuciones señaladas. En este caso, también se está trabajando en Venezuela en lo que tiene que ver con un proyecto de ley de datos o de habeas data. Ese proyecto de ley lo está trabajando lo que es la Superintendencia de Bancos, el SUDEBAN. Está trabajando en un proyecto de ley para regular ese tema. Y por último, tenemos Ecuador. En Ecuador, el derecho a la intimidad se haya previsto con carácter genérico en el artículo 23.8 de la Constitución Política de la República de Ecuador, aprobado en 1998. El artículo 23 establece que el Estado reconocerá y garantizará a las personas. Dice 8, el derecho a la honra, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar. La ley protege el hombre, la imagen y la voz de las personas. Por último dice, toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, banco de datos e información sobre sí misma o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como conocer el uso que se haga de ellos en sus propósitos. Artículo 94. Como conclusión a todo esto, yo concientizo, siempre a mi público lo concientizo. Nosotros somos conscientes de que nosotros manejamos información en las redes sociales, somos conscientes que compartimos información, es algo que está palpable. En el siglo XXI es algo que está muy palpable. Entonces, yo los invito, yo no les digo a ustedes, salgan corriendo de las redes sociales, no, yo les digo, cierren sus cuentas, olvídense de eso, porque están procesando su información, no, sino que responsablemente tenemos que saber qué información podemos compartir. Siempre recomiendo leer los términos y condiciones, que muchas personas no hacemos. Nosotros no hacemos, es la lectura de esos términos y condiciones, que nos dicen qué es lo que se está poniendo en juego referente a nuestros datos. Entonces es importante concientizar. Concientizar es la premisa. Muchas gracias. Agradecemos su participación, estimado ingeniero. A continuación abrimos el espacio para preguntas. Si es que alguien quiere participar, por favor levantar la mano. Bien, muchas gracias, estimado ingeniero.